Energía TV. Bien, señores, como todos los martes, Energía TV en la revista 110, programa especializado sobre temas eléctricos. En un momento en que, como dijo un político una vez, hay un nuevo amanecer, una nueva esperanza en el tema energético, después que ocurrieron 2 o 3 eventos. Aquí uno, los generadores en una revista pues aclararon un poquito aquello de que se estaba vendiendo energía más barata que lo que se estaba comprando. Sin embargo, nos dieron los números y vimos que no era realmente así. Las distribuidoras están vendiendo un poquito por encima de lo que están comprando. Por otro lado, el mes pasado en Baní, el presidente dio demostración de conocimiento del tema energético al dedillo. Conoce los problemas y los medicamentos para cuidar ese sector. Y en el día de ayer el presidente dijo que antes de él irse va a dejar resuelto el problema energético. Yo creo que eso nos cambia todo, ¿verdad? Y hay un nuevo amanecer. Sí, positivo. ¿Verdad? Sí, seguro. Mire, usted sabe que los televidentes de Energía TV son los televidentes de la revista 110 también. Sí, le dan seguimiento a y todo. como aquí se tratan todos los problemas. Seguro. Hasta los médicos. Nosotros estábamos ayer en Sarcedo, o en la provincia. En el entierro de Doña Dedé. Mirabal, porque hay muertes que son noticias, ¿no?, de figuras públicas, pero hay muertes que son históricas. Es decir, ese es un caso. Y lamentamos que en los periódicos de hoy, hay varios periódicos que no tienen esa reseña, y debieran tenerla, porque el registro histórico de los acontecimientos quedan básicamente en los periódicos. Y también vimos la ausencia de personas que debieron estar allí y no estuvieron. Lo que determinó también que no se organizara un acto para decirle adiós a Dedé Mirabal, lo que a la vez impidió que se leyera un manifiesto que correspondía ahí, porque para el pueblo de Mirabal y Salcedo, después de la muerte de la Mirabal, ese es el acontecimiento muy importante. La última Mirabal. Exacto, el de ayer. Y observamos que las dos figuras públicas de esa familia, Jaime David Fernández Mirabal y Minú, no tenían condiciones para hablar. Es decir, las condiciones emocionales de ellos le impidieron hablar. Entonces, debió haber alguien, ¿no?, de la vida nacional ligada a ese proceso que hablara allí. Eso no ocurrió. Y eso es muy lamentable. Aquí tenemos... Antes de que tú sigas, te quiero decir algo. En el día de ayer ocurrió algo que yo te confieso que por primera vez yo traté de que él no terminara un comentario. Me refiero a Machi. Cuando se anunció la muerte de Dedé Mirabal y se revisó la prensa, él comenzó a hacer un comentario y yo sentí que podía tomar un curso diferente a la intención que él quería expresar, y puso como ejemplo la muerte del presidente de AES. Entonces yo lo detuve, y ahora que tú tratas el tema de prensa, lo confieso, lo detuve con otro tema, porque él entendía que la muerte de Dedé Mirabal debió ocupar
un espacio mayor que la que ocupó la muerte de un ejecutivo extranjero en el área energético de este país. Y ahora que tú tratas lo que sale hoy en la prensa, justamente vi que salió en todas partes, pero no como el acontecimiento que fue, porque eso cerró una era también. La muerte de la... No la, como yo decía, no la mariposa, porque eso fue algo más que una mariposa. Eso fue motivo de una novela. La vida de ella era mucho más que una mariposa, porque ella es una persona que es la que hay que hablar mucho de ella. Así que yo te digo que estoy de acuerdo contigo en toda su extensión. Además, lo que vivimos de la democracia, debemos ser más agradecidos. Seguro. Porque la muerte de la Mirabal fue lo que dio al trate final con la dictadura. Es decir, la dictadura no se recuperó después de ese acontecimiento. De ese golpe no. Entonces Bien. vamos a una pausa. Tú querías hablar de un libro. Sí, hámelo un close aquí que estamos organizando. Nosotros estamos implicados en eso porque... Páginas revueltas. Hemos Eso editado de este Rubén, libro, ¿verdad? de Rubén Bichara, que será puesto en circulación el próximo jueves a las 6 de la tarde en Cuesta del Libro. Sobre el comité político con relación a Rubén no hay que hablar, porque ya es una línea, ¿no? Bueno. Para el comité político. Pero hay que ayudar a Diomedes. Usted dice que Diomedes... Diomedes... yo veo esa recopilación, yo una vez quisiera hacer una recopilación de vanguardia. No, pero eso está hecho. No, por autores. Ah, por autores. Hay muchos que no quieren que... No, sobre todo Leonel Fernández. Señores, vamos a una pausa y venimos con dos Cadillac. Bien, señores, tenemos el placer de tener con nosotros a el presidente de la Asociación de Generadores y al director ejecutivo de esa asociación. Le damos la bienvenida al señor Morrison y al señor Otto González, con quienes vamos a conversar y quien en forma obligada tenemos la primera pregunta, y es su reacción frente a unas declaraciones del presidente de la República, que confiesa que en los próximos 926 días que le resta de ejercicio gubernamental, dejará resuelto el problema eléctrico. Resuelto implica una palabra muy clara, pero muy difícil, sobre todo estamos hablando de 3 años, menos de 3 años. Otto, ¿cuál es tu opinión frente a esa declaración? Bueno, primeramente gracias por recibirnos aquí en el programa, y obviamente hay que ponerse metas agresivas, yo diría. El presidente, yo creo que ha expresado la intención que tiene de realmente enfrentar este problema en sus raíces, y el plantear que al final de su mandato va a haber resuelto el problema es un gran reto, y es loable. Ahora, obviamente, todos sabemos las dificultades que existen en el camino, pero hay que plantearse las cosas. O sea, si yo no digo que voy a lograr esto para tal fecha, quizás no logro avanzar lo suficiente. Entonces, ponerse una meta agresiva, como lo ha dicho el presidente, es positivo. Eso lo hace una vez en su propia vida común. Así que, en ese mismo orden, la ansiedad que uno tiene, le confesamos que, porque la energía es de todo, ¿verdad?, es que quizá dentro de 1, 2, 10, 20 años se busque la solución, y la solución, la respuesta sea, ¿y por qué no lo hicimos antes eso mismo? Es decir, que lo pudimos haber hecho. Y creo que en eso es que está pensando, posiblemente esté pensando el presidente. Cuando se habla de pacto eléctrico, ¿usted cree que dentro de un pacto eléctrico podría estar la solución? bueno, definitivamente un pacto eléctrico es el inicio de una verdadera solución, porque una solución debe ser a largo plazo, si no puede ser solamente en los próximos 3 años o 2 años y medio de este gobierno, sino que sea a largo plazo. Estamos hablando, en el sector eléctrico, hablamos de un plazo mínimo de 10 años, 8 años, 20 años,
dependiendo de la magnitud del proyecto. Entonces, un pacto eléctrico es necesario y nosotros acogemos muy positivamente que el mismo Estado, el mismo Rubén Bichara ya diga que es tiempo de iniciar el pacto eléctrico. Morrison, cuando se habla de pacto eléctrico, no sé, nos parece un poquito a resolver el problema eléctrico. En la cabeza de ustedes, de la asociación, cuando se habla de pacto, se habla de una agenda de puntos a discutir, porque pacto es entre dos, ¿verdad? O entre todo el sector. Supongo que va a estar el sector generador, va a estar el sector oficial. Supongo que yo como consumidor debería tener alguna voz ahí, ¿verdad? No soy un ladrón de energía y no quiero que me digan, me repitan tanto eso. Realmente, ¿cuál debería ser la agenda de un pacto eléctrico? Sí, bueno, de la forma que nosotros siempre hemos visto el pacto, es de una manera integral como lo plantea la misma ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, la idea es una puesta de acuerdo de la sociedad y sobre todo de los agentes que intervienen en todo el sector eléctrico y que se sienten representados con este servicio. Obviamente hay que tocar aspectos claves dentro de ese pacto que garanticen la sostenibilidad financiera del mismo. O sea, si bien es cierto, hay que hablar de la generación que queremos de ahora hasta de aquí a 20 años, pero también tenemos que hablar del tema de la distribución y lo que implica todo el tema de las pérdidas, el déficit financiero de la EDE, el tema de transmisión, el marco legal y regulatorio. O sea, es la forma de que la sociedad dominicana se ponga de acuerdo y que lo que se acuerde ahí sea para beneficio de todos y sea respetado a lo largo de los años, independientemente de que haya un gobierno o no. O sea, que sea una agenda respetada por el país. Esa es la idea. Nosotros, con relación a la presencia de ustedes, ya Morrison había venido 2 veces, ha participado, pero con la participación de Otto González, se amplía la participación de ustedes. Nosotros queríamos decir algo. Hay un libro de García Márquez que se llama Viaje por los Países Socialistas, que lo hizo en el 1956-57, que se conoce poco, pero donde se describía el fracaso de aquella sociedad. Porque él se montó en un tren y el radio además tenía un solo botón. Es decir, la gente no tenía opciones. Un solo botón. Tenía que escuchar todo. Una emisora. Una emisora. Y los periódicos estaban amontonados, eso lo hemos dicho aquí también, porque además tenía la posición del gobierno. Ya la gente ni lo abría en la casa, los periódicos. Es decir, que la sociedad tiene que ser diversa. Entonces nosotros, particularmente, aunque representamos más el sector oficial aquí, saludamos la decisión de ustedes de ampliar su participación en Energía TV, porque aunque tenemos diferencia en términos de algunos enfoques específicos, pero los temas comunes son mayoritarios, porque el objetivo que tenemos es todos tenemos un objetivo común, y es que el problema eléctrico sea resuelto en la República Dominicana. Mao Zedong, cuando los japoneses invadieron China, estaba en guerra con el Kuomintang, y dice, no, nuestro enemigo ahora son los japoneses, tenemos que unirnos. Es decir, nosotros tenemos, las contradicciones de nosotros son secundarias. La contradicción fundamental de nosotros es resolver el problema energético, es el enemigo principal de nosotros. Y por eso nosotros queremos saludar la presencia de ustedes y paso a la pregunta sobre el pacto eléctrico. A mí me ha surgido, ustedes vieron que en el discurso del presidente, él decía que había convocado a los generadores para tratar el problema de la deuda y que le estaba pidiendo una concesión, y era que se refinanciara la deuda que había en el momento, porque era un presidente que llegaba a la presidencia, necesitaba arrancar, tiene todo la bandeja de manejar el estado económico sin saber cómo se iba a desarrollar eso en los primeros meses del gobierno. Ya no, ya el gobierno, el avión despegó, el hombre tiene el control del avión. Necesitamos una situación diferente. Entonces a nosotros nos ha surgido la idea que no sería el principal punto del pacto energético un pacto económico, porque yo le voy a decir a ustedes,
el problema en el área de Edesur, que la conocemos más. Edesur necesita 20 subestaciones. Cada subestación cuesta $5 millones. Edesur necesita 400 millones de dólares para invertirlo en los barrios, para resolver el problema de las redes eléctricas. Porque no se puede llevar ningún circuito a 24 horas. Yo tengo 24 horas en mi casa, pero en la gestión de Marrancini duraron más de un año para resolver el problema eléctrico en esa zona, para que se pueda. No puede haber 24 horas sin una inversión en las redes. ¿No creen ustedes que el pacto eléctrico debe empezar por el pacto económico? Entre las partes. Bueno, obviamente, definitivamente. Una solución al problema eléctrico es una solución económica. Es decir, el problema principal que tenemos, nuestro entender, es la falta de cobranza, no de cobranza, mejor dicho, de facturación y de entrada de dinero al sistema eléctrico, a la industria, por la pérdida, por los robos, etcétera. Eso causa entonces toda la cadena de déficit. Tiene que haber un acuerdo de la deuda acumulada, ahora está en 850 vencidos, y obviamente es una cantidad sustancial. Debe haber un acuerdo, en el contexto del pacto eléctrico debe haber un acuerdo de cómo se va a pagar eso, porque nunca se nos ha hablado de cómo se va a pagar eso. ¿No se está haciendo un préstamo para avanzar la deuda? Bueno, sería quizá cubrir un par de meses, pero estamos hablando de cubrir 300 millones para que se queden 500. Entonces, ¿qué pasa con los 500? Porque oscila, la deuda siempre oscila entre 500, 600, 700, 800, hasta 1000 ha llegado, pero de 500 nunca ha bajado en los últimos 8 años, vamos a decir. Entonces, es necesario, sí, porque eso se aplica en la distribución. La distribuidora, yo lo estaba diciendo al mismo Rubén, si uno que tiene un consumo en su casa, si uno deja de pagar, primero le cortan la luz. Segundo, si uno ha acumulado la deuda y viene la distribuidora y le descubre una deuda, lo primero que se hace para tú retornarte al suministro es hacer un acuerdo de pago para saldar esa deuda al nivel del consumidor. Eso mismo aplica en toda la cadena económica. Entonces, el ruido que aquí ha causado en el sector eléctrico por años y años, el hecho de que no se paga, que a los generadores siempre se le adeuda, eso ha causado un ruido en los sistemas financieros para financiar el sector en las mismas inversiones. Es algo que hay que eliminarlo. Es el único país de Centroamérica y del Caribe que yo conozco, y yo he trabajado en todo casi, donde se habla de que no pagan. Que a alguien que en la cadena no se paga, y especialmente a los generadores. Entonces, tenemos que salir de acá de eso, en un pacto. Hay 10 minutos que yo creo que ustedes me regalen, porque no tenemos nunca la oportunidad de tener la representación plena del sector privado energético en su dirección ejecutiva y sobre todo en la presidencia, que además es presidente de una de las generadoras de San Felipe de Puerto Plata. Miren, yo creo que quien les habla tuvo que cambiar un poquito el patrón de lo que se dice y se repite, termina aprendiendo. Se decía, los generadores están por la libre y son los grandes ganadores del sistema. Y compran producen por chele y venden carísimo y hacen lo que les da la gana. Entonces, se dijo tanto que el otro día, urbanizando nosotros, construyendo unos caminos dentro de una urbanización, le decíamos a un amigo que se llama Caco López, inclusive tiene nombre y apellido, que nos considerara en la utilización de un equipo pesado, específicamente un bulldozer. Me dice, sí, te vale 2.800 pesos la hora. Eso es caro. Me dice, pero vamos a hacer una cosa, Julito, yo soy amigo tuyo, paga el operador y el combustible. Y después tú y yo nos entendemos con la amortización del equipo y con mis beneficios. Eso lo llevé
al tema de ustedes y me aprendí que el combustible, la operación y la amortización de la inversión me cambió el esquema totalmente, de que no era tanto. Cuando vi las declaraciones de Morrison en el Nuevo Diario, que replicó lo que dijo en otro medio, me di cuenta que realmente, así como el arroz tiene un costo, la energía tiene un costo. Y yo pregunto, ¿por qué este no es un programa del sector oficial ni del sector privado? Nosotros tratamos yo tengo algunas preguntas que es lo que quería decirle. Primero, Estados Unidos vino de manera oficial a República Dominicana y ofreció 1000 megas. Yo no tengo ninguna información de la respuesta oficial ni del sector privado sobre ese tema. ¿De dónde salió esa oferta? Si es realmente del gobierno de Estados Unidos representando al sector energético americano que le sirvió de canal, o si esa es una oferta de gobierno a gobierno. Bueno, mira, Julito, realmente no te puedo hablar con propiedad de esa oferta en particular, porque simplemente como tú oí sobre eso, sin específico. ¿Ustedes no tienen detalle de eso? Bueno, yo por lo menos no, y no creo que Milton tenga. Ocurre que hay muchas ofertas, y la misma CDE, el mismo Estado, reciben diferentes ofertas. Sí, pues yo estoy hablando del Estado, fue un representante del gobierno americano, que yo por lo menos esperaba una respuesta a otro. Yo esperaba una respuesta que dijera, bueno, mándenme mejor 2 de 500, porque meterle 1000 al sistema, cuando se va una unidad de 1000, se le da duro al sistema, pero no encontré ninguna respuesta. Mira, cómo funciona el gobierno americano, yo dudo de que haya sido el Estado americano que le haya ofrecido, porque el Estado americano no ofrece energía. Bien. Son empresas. Entonces no hay información. La otra información es la siguiente. Miren, este es un tema muy delicado. Es muy delicado, pero no es verdad que porque sea delicado todo el mundo lo está pensando en la calle y nosotros no lo tratamos porque le tenemos miedo al gobierno. Nosotros no le tenemos miedo al gobierno ni a la corporación, porque eso hace mucho que está viniendo. Y es el tema de que este es un gobierno que yo no lo acuso de neoliberal, pero sí lo acuso con toda la fuerza de que les interesa que la energía esté en manos privadas. Yo no tengo ninguna duda. Yo tengo la seguridad de que al gobierno le interesa que esté en manos privadas y que originalmente sea de gas natural, porque lo tengo de primera mano esa información. Que al presidente y a este gobierno le interesaría, para abaratar el costo energético, que sea gas natural y que sea el sector privado el que genere. Sin embargo, cuando veo las plantas de carbón, digo, entonces, ¿por qué no se llamó al sector privado y se le dijo, mire señores, ustedes construyanme 2 plantas de carbón que le voy a comprar? Y la propició el gobierno. ¿Por qué otro? Mira, es una buena pregunta, porque como tú sabes, en el gobierno anterior había una licitación en camino. Era precisamente de carbón, creo que eran hasta 1500 megavatios, tanto de carbón en suma. ¿La de Marrancino o la de Radamés Segura? No, la de Marrancino. Radamés Segura no hizo una licitación de acuerdo a lo que es la ley para la distribuidora. La CDE era que estaba haciendo esa licitación. En el caso de último fue Celso, que inició una licitación para carbón y gas. Y esa había avanzado bastante, y inclusive hubo varias empresas locales que estaban participando, precalificaron, y era no para construir plantas, como solamente construirlas, sino de ofertar precios de electricidad bajo los contratos que esa licitación estaba ofreciendo. ¿Y esas dos plantas quién va a operarlas, no a construirlas? No, perdón, este es lo que estaba haciendo Celso. Sí. Esa licitación se paró. Este gobierno
decidió, por las razones que realmente no comprendo completamente porque nunca se me ha explicado, por qué esas licitaciones se detuvieron. El gobierno es soberano y decidió que la iba a detener y que iba a hacer una nueva. Y la nueva es para el Estado como dueño de esa planta. Pero Celso confesó aquí, ¿Perdón? Celso dijo aquí que él lamentaba no dedicarle en su administración más esfuerzo a eso. Es decir, que también la administración de Celso parece que no... Bueno, el asunto es que se gastaron bastante tiempo y recursos, y a mi entender, porque inclusive la empresa que represento habíamos sido precalificados, estábamos participando, se había hecho de una manera vertical, con todos los de la ley, y había bastante potenciales oferentes precalificados, había como 6 o 7. Yo entiendo que de haberse continuado, muy posiblemente ya hubiera también plantas en construcción. Pero es una decisión del Estado. Ahora, ¿por qué no? Eso es de acuerdo a la ley eléctrica. La ley actual pide que las distribuidoras hagan licitaciones para comprar nueva generación. Ese fue el esquema que se planteó, que está planteado, está plasmado en la Y ley. de esas 2 plantas que que iniciamos y va muy avanzada, por cierto, en un mes ha avanzado mucho, ¿quién va a operarlas? Bueno, de acuerdo a lo que él mismo ha dicho la CDE, el mismo Rubén, el gobierno aparentemente tiene la intención de hacer una licitación para una empresa que opere la planta. Eso se va a ver. Está claro. Ahorita ustedes hablaron de mi última pregunta del tema es que ustedes hablaron de la deuda. Pronto, en estos días, vamos a tener 900 millones de deuda. Yo tengo en la cabeza la idea de que aquí hay unos 120 millones de déficit mensuales. Eso es lo que yo pienso, posiblemente no sea así. Déficit es lo... son como 70, 80. Sí, como 1.500 entre 12. Sí. Bien, pero el tema es el siguiente. Vamos a suponer que el mismo presidente y Rubén ya lo llame a usted y dice, vamos a resolver el problema. Nosotros estamos pagando intereses por esas deudas, pero ustedes todos los días más grandes. ¿Qué podemos hacer para que ustedes me le busquen financiamiento? Dice, no hay ningún problema, nosotros le vamos a financiar la deuda. Le vamos a financiar los 900 millones, o sea, ustedes lo van a pagar en tantos meses con tanto de interés. Pero ¿qué se puede hacer para que ustedes tengan la seguridad de que dentro de 3 meses no vamos a tener la misma deuda? Porque eso es la cosa que yo, poniéndome en el sitio de ustedes y del gobierno, me pregunto, está bien, le buscamos un financiamiento, hasta que hacemos bonos soberanos, como lo hicieron con los españoles, pero ¿qué me garantiza a mí que dentro de unos días no vamos a tener el mismo problema? Bueno, mira, hay 2 elementos. Uno es, obviamente, que las distribuidoras, como están tratando ahora estas administraciones, de reducir las pérdidas. La pérdida es el elemento clave para la solución del problema. Claro, está también la reducción de los precios de generación. Eso está previsto en la ley, de que los precios de generación poco a poco se deben haber reducido con el tiempo, con nuevas inversiones, con estas licitaciones que se deben hacer. Ahora, se hace eso, se bajan los precios de generación. Ahora mismo está en promedio en 16. Y esos 2 elementos, ¿qué nos baja otro? Es decir, pérdida y costo, ¿cuánto nos los baja? El costo puede bajar, pero mientras tú pierdas el 38, 35% de eso, tú vas a tener pérdida. Es decir, tú bajas el precio, a lo que se está calculando, se ha estimado que quizás se pueden ahorrar unos 400 millones, 500 millones como mucho. ¿Al año? Al año. Todavía quedan 500 más de pérdida. Entonces, va a haber un déficit de caja en el sector mientras existan pérdidas de esa naturaleza. Las pérdidas deben bajar por lo menos un 10%, más o menos. En dinero, ¿cuánto generan ustedes al año? Bueno, generan, no le pagan ni le deben, le generan. La factura mensual de generación a la distribuidora y al sistema ronda alrededor de los 180 millones de dólares. ¿Y cuánto generalmente se queda por pagar? ¿80? Bueno, mira, se paga, se va pagando, lo único que se viene acumulando. Muy bien, pero en Dami te doy, ¿cuánto el déficit queda? es 1.500 al año.
1.500 millones. Bueno, hay que ver, realmente es menos. Es menos, 1.300. Porque en ese subsidio que el Estado da al sector, que nos hemos enterado que no se traspasa todo, no se da todo, hay alrededor de unos 800, 900 millones que van para ese déficit de caja. El resto son inversiones que hay en el sector, que lo pasa el gobierno directamente y le llama subsidio. Pero es que estamos hablando de unos 800, 900 millones de dólares que realmente va a cubrir lo que las distribuidoras no pueden facturar y cobrar, lo que es el robo, lo que es el fraude, y un poco lo que es la pérdida. Pero hay técnica. pérdida que no es robo, ingeniero. Bueno, se llaman las pérdidas técnicas. Sí. Esas pérdidas técnicas todavía se pueden bajar. En los sistemas normales, esas pérdidas técnicas están alrededor de un 6, 7%, 8%. Y el otro 30 es robo. El otro 30 aquí es robo. Sí. Y la pérdida técnica está un poquito más alta ¿Y también. el subsidio cuándo produce de rojo? ¿Cómo así? El subsidio que le da el gobierno y que no paga, ¿en cuánto anda? El subsidio Porque eso es muy complejo. Ustedes tienen No, también... es simple. La cosa es simple. La cosa de 2 y 2 son 4. Ajá. No es muy complicado. El subsidio que el Estado da Sí. a la distribuidora. Sí. Porque el subsidio es a la distribuidora por no poder cobrar la Sí. caja con los clientes. Ese subsidio está alrededor de entre 800 y 900 millones de dólares anuales. Ahí No es a está. la distribuidora el subsidio, sino a los sectores todavía no regulados, que hay que servirle la energía sin un retorno. La distribuidora, en un negocio normal, como en cualquier parte del mundo, las distribuidoras cobrarían ese dinero a los clientes. Pero las distribuidoras no están cobrando ese dinero, no porque no lo pueden cobrar, sino porque no lo han facturado. Mire, los dominicanos al más bajo nivel están acostumbrados a comprar tarjeta telefónica. Se está desperdiciando una cultura ya aprendida de que si no tengo tarjeta no tenga minuto y si no tenga minuto no puedo hablar. ¿Por qué ustedes no le proponen al gobierno, no tengan que hacer un pacto eléctrico, de un plan piloto, de una zona o un barrio o algo, para hacer tarjetas prepagadas y que ese dinero entre directamente a ustedes como abono a esa cuenta, para comenzar? Yo entiendo que vamos a una pausa. Y después respondemos. Después retornemos. Vale. Sí, esa última pregunta que hizo don Julio sobre el prepago, él está un poco perdido en eso, porque está confundiendo los roles de los agentes. Cuando le dicen a ustedes que intervengan en eso, eso es un caso de la distribuidora. No, hombre, no me venga con funciones. Aquí una vez la CDE sesionó a los generadores las principales facturas de los principales clientes y no era el rol. Sí, pero el papel de los generadores... Eso fue una falta de confianza. No es resolver el problema de las instalaciones eléctricas, ni cobrar energía. Lo de ellos es servir la energía a la distribuidora y cobrarla. Pero de ahí para allá la distribuidora tiene que encargarse de distribuirla y cobrarla y resolver el problema de las instalaciones, porque él está hablando del prepago. Se han instalado en varios sitios el prepago, en San Cristóbal, ahora se inauguró en Vietnam un callejón, el prepago. Allá en Edesur, el encargado de recursos, Cristian, hizo una exposición estos días que es importante porque es la conceptualización de lo que está sucediendo. Es decir, hemos fracasado, porque tenemos que admitir en que hemos fracasado. Hemos fracasado en crear la cultura del pago. Hemos fracasado en eso. Pero ¿qué sucede? Como en el sector de las telecomunicaciones no ha pasado lo mismo que en el sector eléctrico, en poco tiempo las telecomunicaciones, las empresas telefónicas lograron crear una cultura del prepago. Es decir, la gente va a comprar un teléfono y tiene dos opciones: pospago o prepago. El que no tiene dinero, una gran mayoría, adquiere el prepago. Es decir, tenemos una cultura. Como ya existe la tecnología, que antes tampoco la había, existe la cultura y la tecnología. Es decir, ya los dos factores se unieron, del prepago y del modo de que la gente pueda comprar una tarjeta y comprar la energía y medirla constantemente en su display dentro de la casa, qué cantidad de energía le queda, y si apaga un bombillo, cuánto se está ahorrando en el momento, y la gente puede ir segundo por segundo viendo cuánto está consumiendo y qué hace al final.
Entonces, parte del acuerdo que se tiene que hacer tiene que ver con toda esa estructura de los barrios más pobres de la ciudad. ¿Cómo desarrollamos el proyecto de prepago? ¿Ustedes están dispuestos a contribuir en un proyecto con la distribuidora, a integrarse a ese proceso para desarrollar el proyecto prepago en los barrios de la capital? Esa es la idea. Bueno, mira, por eso la necesidad de un diálogo abierto en el pacto eléctrico que cubra todos esos temas. Como tú bien dices, la misma ley hizo una organización del sector, donde hay distribuidoras, hay una empresa de transmisión separada, donde hay empresas de generación separadas. Esto por una mayor eficiencia, aunque hay mucha gente que piensa que fue al revés, pero realmente es para que haya mayor eficiencia y mayor transparencia y no haya manipulación de los costos. Las distribuidoras son las que tienen la responsabilidad de ese trabajo, como tú bien dices, y yo entiendo que se han iniciado. Obviamente se necesita mayor intensidad en la inversión, más tiempo, y las soluciones deben ser integrales a largo plazo. Quizás lo que tú propones, Julito, es algo coyuntural, decir, bueno, vamos a coger estos fondos de los prepagos para los distribuidores, para los generadores. Lo que estoy buscando es, fíjese cómo él le dice, ayuden con el financiamiento del proyecto, pero no me le pongan la mano a los cuartos, porque ellos te están hablando como si fueran buena paga. Es decir, es que yo veo mucho temor en los generadores, como que tienen un complejo de culpabilidad. Yo le voy a decir una cosa, si ustedes están trabajando con costos reales, porque no es lo mismo carbón que gasoil, ni es lo mismo tampoco gas natural que gasoil. Entonces, ¿por qué esa 27 y por qué esa 14? Porque el combustible no es lo mismo. Entonces, a veces veo como lo veo muy conservadores, teniendo elementos para defenderse. Todo el que quiere echarle la culpa a alguien se la ha hecho ustedes. ¿Por qué ustedes no usan más elementos de defensa, Morrison? Bueno, realmente, tal como usted señala, el tema de los costos de combustible varía, ¿verdad? Según y también la misma tecnología y el combustible mismo. Pero desde la Asociación de la Industria Eléctrica, nosotros desde hace un tiempo hemos venido planteando y presentando una serie de datos estadísticos bien objetivos que ha ayudado de una u otra forma a aclarar muchas de las confusiones que ha habido. Pero tal como usted dice, hay que seguir ofreciéndole a una población que ha estado un poco confundida, que a veces no conoce la realidad y a veces de oído se deja llevar de planteamiento. Hay que pero seguir que el sector oficial trabajando. ha ayudado mucho a desacreditarlo ustedes en algunos, no ahora, claro. No es el caso de este gobierno. Todos. Pero claro. todos los gobiernos es el que le echa la culpa a alguien. Claro. Pero cuando los necesitan, este es el ejemplo de los minas. Aquí hubo una vez una planta que estaban abandonadas en San Antonio, Texas. La trajeron para acá, no importa lo que eso consumía, prendan la que estamos apagados. Y después empezamos a echar chispas de que con los operadores de esa planta. Exacto. Porque es como un muchacho con meningitis, tú no le preguntas los honorarios al médico, yo necesito energía, tráela y después hablamos. Sí, pero el problema ha estado del origen. Aquí cuando la sede hizo la misa aquí, Rubén contaba la historia de que se compró una planta en los orígenes de 25 millones de dólares y había que apagarla en los tiempos primarios de instalación del sistema energético de la República Dominicana porque no había dinero para mantenerla funcionando. Ese es un problema económico que tenemos. Pero es cierto lo que dice Julito, es decir, hay mucha desinformación. Es decir, realmente, y eso me recuerdo yo hablando hace en el 99 en una reunión con los empresarios, es decir, un problema que tenemos en el sector es que hay desinformación. Por ejemplo, este tema que tú dices, que a los generadores lo han atacado de precios altos por muchísimo tiempo, es cierto. Es decir, veamos realmente cuál es la realidad de esos contratos. ¿Por quién dice? Cuando dice que son onerosos, que son leoninos, ¿dónde están los hechos? ¿Cuáles son los números? Entonces, por ejemplo, Rubén mostró los otros días en el desayuno de la IR, mostró y lo ha hecho en varias presentaciones, los diferentes precios que hay. Van desde 9 centavos por kilovatio hora hasta 20 y pico centavos por kilovatio hora, la más cara.
Ahora, lo que no se dice es qué proporción, cuál es el volumen de cada uno de esos precios que hay. Sí, ¿cuánto es el que hicimos el cálculo recientemente? El 60% de toda la energía, o sea, se vende a un precio menor de 13 centavos de dólar, y eso es gas natural, carbón, el agua, el 60%. No como se plantea de que el 60% está indexado o a precio de fuel oil. Sí. Tú dices que el promedio, dijiste es 16. En una cosa, es de 16 claro, a octubre acumulado. Y que ellos venden a un promedio de 18. 19, 18, 19. Exacto, es decir, que tienen 2 y pico de... Y debería ser más. De margen. Debería ser más. Sí, por eso hay un déficit. Debería ser más el margen de beneficio. Sí, de la distribuidora para cubrir lo que son los... Bueno, primero cubrir la pérdida que hay, sí, porque no se cubren la pérdida. Y también los márgenes de distribución están alrededor de 4 centavos por kilovatio hora en promedio, porque eso también se regula. Se supone que a la distribuidora se le debe establecer cuál es su margen de beneficio. Pero tenemos el caso de EDESTE, que es un caso antológico, o sea, estamos sí, diciendo, y estamos basándonos en datos publicados por la misma CDE, o sea, nosotros no fabricamos ni tenemos datos propios, sino que en el último informe de CDE se plantea y se ve que, por ejemplo, el caso de EDESTE compró a cerca de 13 centavos de dólares y vendió a 19, o sea que tenía un margen de 6 y pico centavos por encima. Pero lo que hay que hacer ahí, pero es para terminar de aclarar, entonces está por encima de ese valor promedio que deben tener la distribuidora, y como quiera tiene un déficit, entonces ahí se demuestra. Sí, pero ahí hay que hacer una cosa con EDESTE. Como hay una caja común, esta expresión yo se lo he oído a Rubén, es decir, tenemos una caja común para todos, porque a ustedes hay que pagarle en paquete la energía del conjunto. ¿Qué es lo que hay que hacer con EDESTE? Es dejarle su dinero que se está ganando para que lo invierta, porque si el dinero que se gane de lo cogen para la caja común y ella no sigue resolviendo el problema que tiene de instalaciones, de medidores, de resolver el problema de las líneas eléctricas, la inversión que hay que hacer en los sectores, EDESTE no va para parte tampoco. Si se le coge el dinero a EDESTE, que se gana, y no se le deja para la inversión, EDESTE no va para parte. Pero volvamos atrás. Y otra cosa, Morrison, el problema no es coyuntural, es un problema acumulativo histórico, porque EDESTE tenga unos meses ganándose unos centavos, no va a resolver en 2 meses el sector energético, el problema eléctrico en su zona. Eso es monte y culebra para allá, porque los hoteles son independientes. El tema es, saliéndonos del sector y nos vamos a la finanza del Estado. Energía es desarrollo, pero energía a un precio razonable es desarrollo. Sin embargo, el costo de energía, el déficit de energía, le provoca al Estado un problema de presupuesto. Entonces, Morrison, por ejemplo, que además es economista, entiende que el problema de Danilo no es solamente el problema de la CDE, de dar energía barata, cada mes que tienen que coger la mitad de su presupuesto para dárselo a la deuda externa y al déficit energético. Es un lío, por eso es que yo veo que él fue demasiado optimista cuando habló de resolver, no porque no resuelve el factor eléctrico, sino que yo digo, ¿quién se va a joder con esa decisión? ¿Qué sector él le va a quitar ese dinero para resolver? Porque ya no se le puede quitar más sector. Yo le pregunto, Morrison, lo bueno para una cosa no es bueno para la otra. En toda la economía, lo bueno para la moneda no es bueno para el fisco. Lo bueno para el desarrollo no es bueno para el presupuesto. ¿Cómo ustedes ven eso como asunto económico, no como asunto exclusivamente energético? Sí, bueno, obviamente usted ha planteado una realidad que envuelve recursos nacionales que deben de una u otra forma ser priorizados y ubicados de manera estratégica. El tema del sector eléctrico, por el mismo hecho del gran subsidio que tiene, los grandes retos que eso conlleva de utilizar esos recursos, a pesar de tener esa realidad, hay otras inversiones y también otros compromisos financieros que existen en el sector eléctrico que no solo los deja en 1000
300 millones de dólares. Entonces, en términos así macroeconómicos, estamos un poco de acuerdo con usted. Yo entiendo que ese planteamiento del presidente, de una u otra forma, de la solución en tan corto plazo del problema eléctrico, tiene un análisis financiero de las finanzas nacionales que tienen que tienen que hacerlo para de una u otra forma entender y saber dónde van a encontrar esos recursos para poder... Nosotros hemos cubierto todos los terrenos. Ingeniero González, ¿cómo usted quiere que el usuario dominicano vea a los generadores? Bueno, obviamente... Porque no pretendemos que sean una nueva versión de Juan Pablo Duarte, sino que ustedes tienen que ganar, pero tampoco que son unos agiotistas, prestamistas de... Juan Pablo Duarte tuvo que invertir lo que tenía para sacar la República de la... muriéndose afuera. Bueno, mire, nosotros obviamente queremos que nos vean como las empresas que somos. Son inversiones serias, empresas serias que tienen código de conducta, código de empresariales, como toda empresa bien conducida. Todas las empresas de generación que conozco, por lo menos que componen nuestra asociación, son empresas de alto nivel de cultura empresarial interna y de ética externa también. Obviamente queremos que nos vean como empresas que han hecho negocios justos y son equitativos. Claro, toda la historia que tenemos de 20 años diciendo que son ladrones, contratos leoninos, chupasangre, lo que sea que se haya dicho, dice, bueno, ¿y cómo uno contrarresta eso? 20 años de eso. Entonces, Morrison, lo que él está diciendo, que tú lo has vivido, ¿cuántas distribuidoras, cuántas generadoras hay? Bueno, en el sistema completo. Bueno, miembros de la asociación, así como grupo, son 8 empresas. ¿Y hay algunas que están por la libre? ¿Fuera de la asociación? Bueno, sí, está el caso de los sistemas aislados, como el caso de CEPEN, en Punta Cana, Macao, la ESA, la empresa que era antes miembro nuestro, y los Orígenes. Esas son los casos. Tú que has bregado con los generadores y has trabajado para ellos, ¿cuál es tu concepto? ¿Son personas razonables que no están ahí ávidos de conseguir lo más que se puede en la menor cantidad de tiempo? No, mire, realmente mi experiencia, y ya no hablando como asociación, sino como Milton Morrison, ha sido el descubrir y saber que son empresas que, así como otras que están en el mercado, lo que están tratando es de desarrollar su negocio con márgenes razonables, porque aquí hay industrias, comercios que tienen rentabilidades casi el doble de lo que cualquiera de esas empresas puede tener, que están dentro de los rangos normales, y varias de esas empresas tienen en su página web sus estados financieros, o sea que es muy fácil contrastar esa realidad que yo le estoy hablando. Y nada, son empresas que están aquí, que obviamente fruto a una cultura de descrédito sobre la lógica de a veces de una mentalidad populista. Estoy hablando no como Adíez, sino como Milton Morrison, una mentalidad en la ciudadanía generar una percepción que a veces no es la real, pero obviamente apostamos que en base a los datos, las estadísticas y al mismo tiempo, y a través del pacto, cuando vayamos a una mesa y pongamos todas las informaciones sobre la mesa y en una discusión transparente y justa, van a salir muchas cosas que dejarán sorprendidos a muchos de los que estén sentados en esa mesa del pacto. Ni el paternalismo, ni el subsidio, ni el proteccionismo ha resuelto los problemas de nadie. Es decir, el problema de la humanidad es la industria que lo viene resolviendo. Nosotros estamos claros en eso. Nosotros no creemos en nada de eso. Ni en subsidio, ni en populismo, ni en proteccionismo. Nosotros deshacimos de esa idea hace tiempo. Hay problemas que usted habla de la desinformación. Pero ¿qué sucede? Que volvemos al mismo problema. La desinformación también obedece a que tiene un costo informar. Es decir, las distribuidoras no pueden hacer las inversiones en comunicación que tienen que hacer, porque el 99.99% de los recursos que entran tienen que ser para la compra de energía. También hay una concesión errónea dentro del sistema eléctrico. El sistema eléctrico se plantea en su debate de que somos un monopolio que no tiene competencia. Yo sostengo que sí hay una competencia. Lo que esa competencia es ilegal y no declarada. En cada sector hay gente que se dedican a hurtar la energía y la distribuidora pegan y ellos conectan.
pero también hay una mentalidad que es la competencia más real, es decir, lo que está en la mente de la gente. Y para modificar o crear una nueva generación de una cultura de pago hay que invertir en comunicación. Las empresas telefónicas invirtieron el año pasado 3.000 millones de pesos en comunicación y el sector eléctrico invirtió 35 millones, el 1%. Así no se resuelve el problema de la mentalidad que hay en la República. Yo apoyo totalmente una mayor inversión en información. Pero estamos solos en eso. Ingeniero Otto González, presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE. Ingeniero Morrison, vicepresidente ejecutivo de esa institución. Gracias por estar aquí. Verdaderamente le agradecemos muchísimo su sinceridad, porque uno a veces tiene poca oportunidad de oír tantas cosas. Gracias. Energía TV.